academia presente en la sociedad ecuatoriana, y qué mejor que la Universidad de Guayaquil. Así es, ahora son las 7 de la mañana con 5 minutos en su estación Radio Morena, la gigante del Pacífico. A esta hora, tal como lo indicamos antes de la pausa, está con nosotros el economista Diego Borja, candidato a la vicepresidencia del Ecuador por la Revolución Ciudadana Lista 5. Buenos días, bienvenido economista. Buenos días, Mayra, buenos días, Roberto. Buenos días a toda la audiencia de Radio Morena en Guayaquil. Ahora, una vez más, acompañándoles de manera virtual desde Cuenca. Que viva Cuenca. Viva Cuenca. A ver, bienvenido, economista Diego Borja. El doctor Diego Borja, con su experiencia en el ámbito público. Bienvenido a nombre de todos quienes integramos este equipo humano que lo lidera el abogado Luis Almeida Morán, mi compañera la licenciada Mayra Espinosa Rea, quien nos habla Roberto Figueroa. Estamos de Pepo y Trulo, como dice el pueblo llano, este fin de semana. Y de la ceja al ojo. Escuchen, que no solamente son mujeres. Ayer les decía alguien que nos visitó, entre ellos, para el día domingo, está el economista Diego Borja, el binomio de la abogada Luisa González, RC5. ¿En qué grupo? ¿Con quién le tocó? Cuéntenos. ¿A qué hora le vamos a escuchar y ver el día domingo? ¿Está listo, economista? Para el debate vicepresidencial. Otra vez, miren, por supuesto, desde el primer momento en que surgió la posibilidad de que haya un debate entre candidatos a la vicepresidencia, yo salí a decir que era muy conveniente para el Ecuador este debate, porque visto lo que está sucediendo entre el presidente de la República y su vicepresidenta, es necesario que el país conozca con antelación cuál es la relación entre los candidatos a la presidencia y la vicepresidencia, qué funciones van a cumplir en caso de ganar las elecciones, qué propuestas tienen. Entonces creo que es un debate extremadamente importante para que la ciudadanía esté muy bien informada el momento de acudir a las urnas. Así es que, por supuesto, estoy muy de acuerdo, muy entusiasmado con este debate y aunque todavía no sé cuál es el grupo en el que me ha tocado, sé que es en el de la segunda parte, o que creo que empieza a las 8:30 de la noche. En los próximos días, pues, ya estaré muy informado, bien informado, y preparándome para debatir con las candidatas a la vicepresidencia. Y de lleno, aprovechamos, doctor Diego Borja, en ese enfoque, ¿cuáles son las propuestas ante la situación compleja, la alta complejidad que se vive hoy en día, incluso los temas de no aplicación de la Constitución y la norma para el tiempo de campaña, porque está corriendo este tiempo de campaña? Aprovechemos. ¿Qué le pone en el oído el binomio González Borja de la RC5 entre ese enfoque del programa que está establecido así en el marco constitucional y legal, que hoy no es opcional, que hemos puesto y qué elevamos, cómo queremos efectivizar ese plan, eje programático del plan de ustedes para la sociedad ecuatoriana en el caso de recibir el apoyo en las urnas? Bueno, básicamente nuestra propuesta se orienta a resolver problemas. Hemos dicho que nuestro planteamiento es un plan de futuro, es un plan de esperanza. Sabemos, todos los ecuatorianos saben, lo viven y lo sufren, los graves problemas en la actualidad. Y entonces queremos enfrentar esos problemas con soluciones. Básicamente son 5 crisis que se han confluido, ¿no? La crisis del empleo, que es gravísima, porque ha provocado una enorme migración, por ejemplo, porque no hay oportunidades de empleo en el Ecuador. Ese es un punto crucial. Y eso implica recuperar una economía que está muy decaída. Un segundo aspecto crucial es devolverle la seguridad al Ecuador, que se ha perdido completamente en los últimos años y sobre todo en el año de gobierno de Daniel Noboa. Devolverle la claridad, la luz, la energía a los ecuatorianos, que hoy día dependemos de si es que la naturaleza nos da la posibilidad de recibir lluvias o no. No podemos estar pues a la expectativa de que los efectos naturales sean los que determinen la situación de un país. No tenemos control sobre la naturaleza, pero sí podemos planificar para que cuando no haya lluvias tengamos la alternativa de otras formas de generación de energía. Ese es un tercer elemento. Un cuarto elemento es el tema educativo, gravemente afectado para todos los niveles, desde el nivel preprimario hasta el nivel superior, y el ámbito de la salud.
Ustedes conocen la enorme crisis que está viviendo la salud en el Ecuador y lo que implica eso en términos de incapacidad de atender a muchos pacientes que requieren además con urgencia, como por ejemplo es el servicio de diálisis. Entonces, son 5 elementos cruciales de un primer momento, sin querer decir que estos sean los únicos, pero estos son los más importantes, o dicho de otra manera, los más urgentes. Mañana con 10 minutos. Economista Diego Borja, usted es candidato a la vicepresidencia de la República del Ecuador en esta contienda electoral que está convocada para el 9 de febrero de este año 2025. Parece que ya en caliente, en la campaña electoral, han salido muchas voces para hacer campaña limpia y campaña sucia. Noticias reales, pero también noticias falsas. Yo le quiero preguntar a usted, porque creo que no hay a quién más preguntarle. A usted debería ser. Así es, a los candidatos. Hablan de un supuesto contrato que usted tiene con el gobierno, con el Estado ecuatoriano, y parece falso, dicen algunos, otros dicen será cierto. Preguntémosle a él mismo. Economista Diego Borja. He escuchado las declaraciones de un personaje que siempre se presta para hacer calumnias y mentiras, siempre sin sustento. No sé si el ánimo de él sea lograr cierta primacía en los medios públicos cuando ha sido destituido de sus funciones precisamente por incompetente. Y claro, quiero decirle con absoluta claridad a la ciudadanía que lo he demostrado y la gente puede entrar a ver, esto es público, está en la página de la Superintendencia de Compañías. Nuestra empresa, mi empresa de la que yo soy socio, una empresa familiar, no tiene ningún contrato con el Estado, ni de manera directa ni de manera indirecta. Este personaje habla de que además en este caso este contrato estaría amparado en una escritura de un fideicomiso, dice mentiras a la ciudadanía. Todos los documentos son públicos, toda mi actividad siempre privada, pública, personal, empresarial, es transparente, a diferencia de él y del personaje al que él defiende. Porque en esta contienda, para descalificar al oponente, en vez de poner argumentos, en vez de poner tesis por delante, lo que hacen es calumniar, porque no les queda otra alternativa. Ahora, claro, eso nos demuestra que las propuestas que estamos haciendo tienen acogida en la ciudadanía. Entonces, como están muy nerviositos, como tienen temor de que la ciudadanía efectivamente apoye las propuestas de solución de problemas que tiene el binomio de Luisa González con Diego Borja, entonces, al no tener argumentos, se dedican a calumniar. Pero una vez más le digo a usted con claridad, de ninguna manera tenemos ni contratos directos ni indirectos con el Estado. Ahora, eso sí, le digo algo muy, muy grave que está pasando. Como nosotros somos proveedores de otra empresa, que esa sí tiene contratos con el Estado, resulta que como esta empresa decidió contratar nuestros servicios, el gobierno de Noboa le está quitando los contratos que esta empresa tiene con el Estado. O sea, para golpearme a mí, según ellos, ¿no?, se pegan con un tercero, le quitan un contrato a un tercero de manera ilegal, de manera absolutamente violatoria de la seguridad jurídica, tanto que se llenan la boca de seguridad jurídica, de permitir el emprendimiento, la inversión, la creación de empleo, etcétera. Le están quitando el empleo a más de 250 trabajadores por golpearme a mí, por ensañarse conmigo. O sea, fíjense ustedes la locura. Se pegan con un tercero que es absolutamente inocente del tema político por golpearme a mí. Ahora, en ningún caso estaría justificado que utilicen a las instituciones del Estado, al SDI, a la Superintendencia de Compañías, a Petroecuador, para como armas de presión política, que es lo que está sucediendo, y peor todavía con un inocente. Eso es lo que está sucediendo. Ahora, claro, cuando hay violaciones de la ley, tienen que atenerse a lo que eso puede significar. Minutos, esos aspectos de la campaña sucia que usted señala, y me alegro la pregunta y la respuesta de nuestro invitado, el economista Diego Borja, la pregunta de mi compañera. Y no vamos a perder el espacio, doctor Diego Borja, para aprovechar y conocer un poco más de la propuesta. Vi y estuvo aquí en el estudio la abogada Luisa González y nos habló ampliamente de Impulsa. Impulsa, esa propuesta que contiene para jóvenes volver los protagonistas del cambio, el empoderamiento de las mujeres,
la protección a la niñez y la lucha contra la desnutrición crónica infantil, la dignidad para los adultos mayores. ¿Cómo llegar a lograrlo? Este plan, esta propuesta, habla de inversión en salud y educación, vivienda, deporte y cultura. Le pregunto al economista Diego Borja, porque sé que de esto nos puede hablar, ¿cómo efectivizar este plan? Mire, la filosofía que nos acompaña es que el ser humano está por delante del capital. El ser humano está por delante de la economía. La economía al servicio del ser humano, no a la inversa. Entonces, cuando decimos que vamos a poner todo el contingente económico del país para servir sobre todo a estos 5 grupos prioritarios que usted menciona, mujeres, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, niños, ¿no? Estamos diciendo que la fuerza productiva del país, tanto la que viene del sector privado como la que viene del sector público, como la que viene del sector popular y solidario, tienen que poner a la gente por delante. Y en ese sentido, ir a resolver los problemas que estos grupos prioritarios tienen, que son muchos, le digo algunos. Los jóvenes, mujeres, las personas mayores de 55 años no tienen empleo en el Ecuador. Solo 1 de cada 5 jóvenes tiene empleo adecuado y solo 1 de cada 3 personas en edad de trabajar en el Ecuador tienen empleo adecuado. El resto simplemente no tienes, como que la gente sobrara. Es una sociedad, es un aparato productivo que expulsa a la gente. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Hay que resolver prioritariamente el empleo para esas personas. Y el empleo no solamente es el que puede crear el gobierno, el Estado, no, sino que el que debe crear la empresa privada con el apoyo de un gobierno que genere un contexto adecuado. ¿Cuál es ese contexto? Entre otras cosas, es el de la seguridad jurídica, a diferencia de lo que mencionaba hace un momento que hace el gobierno de Noboa, que es romper la seguridad jurídica. En la persecución a sus oponentes, a Diego Borja, a Jan Topic, al alcalde de Guayaquil, rompe completamente la seguridad jurídica y da una señal perversa a los jóvenes que él dice querer servir. Porque dice, yo pongo por delante mis objetivos políticos electorales, perversos por cierto, y no tengo empacho en romper contratos, en alterar acciones que deberían ser de otro estilo de las instituciones del Estado para perseguir. No, nosotros decimos, vamos a dar seguridad jurídica. Acá, por ejemplo, en el sur del país, muchos empresarios y emprendedores nos han dicho que para poder implementar sus proyectos, etcétera, necesitan mejorar el sistema de trámites, hacerlo más ágil, que no haya tanta burocracia. Pues, en eso se trabajará. Se necesitan créditos con tasa de interés mucho más bajas que las actuales, que son tasas altísimas. En eso se trabajará. Se necesita capacitación del talento humano, de la mano de obra, de la fuerza laboral. En eso se trabajará. Se necesita un contexto de infraestructura que vuelva a permitir la vialidad, la conectividad. En eso se trabajará. Y directamente, para los grupos que usted menciona, hay proyectos concretos. El empleo joven, por ejemplo. Por cada trabajador que emplee la empresa privada, trabajador joven, ¿no es cierto?, el gobierno le pagará el 50% del salario. Son programas concretos. La inclusión de más de 20,000 mujeres en el sistema en general de servicio público en distintas áreas, que además hay muchas en las que se requieren trabajadores de la salud, trabajadores en la educación, servidores policiales. Entonces, muchas veces también se cree que el empleo público siempre es malo. No es así. Es malo el empleo público burocrático que no genera valor, pero hay empleo público que genera mucho valor. Los médicos, las enfermeras, los tecnólogos, los profesores, los policías, etcétera, son empleo público, son servidores públicos. Entonces, el plan Impulsa se orienta a poner a la gente por delante y a acompañar esto con acciones concretas. Diego Borja, candidato a la vicepresidencia de la República, el binomio González Borja de RC5. Doctor Luis Almeida Morán. Economista Diego Borja, un gran abrazo para usted. Nuestro pueblo quiere bienestar, quiere una verdadera felicidad, la gente pobre que es cada día más el segmento más grande, la clase media sin recursos económicos, quiere un resurgir de la patria, un renacer de la patria, quiere en definitiva volver a recuperar la esperanza. Y en ese sentido, ¿cómo reactivarán la producción ustedes, los candidatos de la RC5, Luisa González y Diego Borja,
para que nuevamente se prendan los motores, porque al fin y al cabo lo que queremos todos es vivir mejor. Exactamente. Mire, hay varias acciones inmediatas. El tema de bajar el IVA, por ejemplo. La ley permite que del 15% en lo inmediato se baje al 13%. Y si hay el apoyo de la Asamblea, incluso se podría volver al 12% que teníamos antes. ¿Qué genera esto? Que haya más consumo, que haya más ventas, que haya más producción. Si hay más consumo y más ventas, las empresas emplean, porque tienen a quién vender. Si hay empleo, hay ingreso, hay más consumo, y así la rueda de la economía funciona. Entonces, el tema de los impuestos favorables a la producción, a las ventas, al consumo. Dos, el tema de tasas de interés. Hay acción concreta para bajar unas tasas de interés tan elevadas que hoy día atentan con la posibilidad de la producción y el emprendimiento. Los productores, los empresarios, los emprendedores trabajan para los bancos, no para ellos, y para poder aumentar su capacidad productiva. Tema tasas de interés. Tema del el contexto económico. Un país que no da seguridad física, que no da seguridad jurídica, como lo hemos visto, no es atractivo a la inversión. No solo a la inversión extranjera, a la inversión nacional. El Ecuador en este momento tiene un problema con la inversión nacional, no con la inversión extranjera, con la nacional, que ha decaído. En los últimos 3 trimestres hay un decrecimiento de la inversión nacional, y eso vamos a mejorar. El tema de la inversión pública, del 15.7% hace 10 años, ha bajado al 1.8% sobre el PIB. Ningún país puede salir si no hay inversión pública, porque la inversión pública atrae la inversión privada. ¿A quién contrata usted con la inversión pública? A las empresas privadas. Hay que nuevamente reactivar los pagos a los proveedores. El momento que hay impagos, los impagos se vuelven una cadena. El Estado no le paga a su proveedor, ese proveedor a otro proveedor privado, y así una cadena de impagos. Eso hay que recuperarlo. Poner por delante la deuda social, la deuda con los ecuatorianos, antes que la deuda con los organismos internacionales, con quien hay que ir a renegociar los términos, pues, para poder tener un alivio y contar con esos recursos y colocarlos en la economía nacional. O sea, hay un plan completo para la reactivación de la economía y la generación de empleo. Así es, nuestros jóvenes han abandonado mucho los estudios, la gente en los campos está dejando botado para irse fuera del país. Esto es a consecuencia de que no ha habido esperanzas. Tiene que haber una reconciliación nacional, un reencuentro con la gente, porque la gente, un sector de 6-7% le encanta la bronca, pero el resto lo que quiere es bienestar, lo que quiere es beneficio, lo que quiere es progresar, lo que quiere es vivir feliz, comerse un arrocito con verde, con queso a las 3 de la tarde, con un cafecito. Y yo digo, inclusive, aún los más grandes delincuentes no quieren estar presos, porque también aman a sus madres, aman a sus hijas. Y bueno, esa es una cuestión particular, pero más allá de aquello, yo creo que hay que meterle mucho amor por nuestro pueblo. Y en ese sentido, el gobernante tiene que estar imbuido de ese amor patrio, de ese convencimiento de que esto tiene que cambiar. De lo contrario, ¿cómo es que siendo tan ricos somos tan pobres? Mire, Lucho, yo estuve visitando a los hermanos migrantes en varios estados de los Estados Unidos a finales del año pasado. Con motivo de las fiestas de fin de año pude conversar con muchos migrantes, escuchar sus propuestas, y con tristeza le digo, otra vez se ha dado una ola migratoria gigantesca, parecida a la del feriado bancario. Cientos de miles de ecuatorianos que se van huyendo como refugiados económicos de su país, que en vez de acogerlos los expulsa y los expone a una situación extremadamente grave. Pasar por las selvas del Darién en completa indefensión en América Central y en México, sujetos a la extorsión, al chantaje, al secuestro. Muchos de ellos me contaron historias de secuestro. De hecho, hoy, a estas alturas, tenemos a 12 personas desaparecidas en este proceso migratorio violento. ¿Por qué se da esto? Por la falta de oportunidades en nuestro país. Entonces, si no nos mueve el amor para poder resolver los problemas, que nos mueva, que nos conmueva el pragmatismo. El Ecuador necesita trabajadores. Se están yendo los trabajadores del campo, los trabajadores calificados, plomeros, carpinteros, maestros de obra. No quieren estar acá. Choferes, he conversado con
con empresarios en la zona sur del país y me han dicho que en una sola empresa se fueron 3 choferes buscando mejores condiciones de vida en el Ecuador. Y esto que eran personas que tenían empleo. Imagine usted las personas que no tienen. Entonces, es un clamor nacional resolver estos problemas económicos. Para los gobiernos como el de Noboa, el tema es que no haya déficit, que haya superávit en las cuentas corrientes, en las cuentas de fiscales y tal. Está bien eso, pero de nada le sirve al país si usted tiene supuestamente equilibrados esas cuentas y no hay empleo, y no hay luz eléctrica, y no hay atención médica, y no hay educación, como usted menciona. Son 110,000 niños y adolescentes los que han salido del sistema educativo. Eso es lo que hay que resolver. Entonces, nuestra propuesta de Impulsa se orienta a la resolución de esos problemas concretos y acompaña con el cómo lo vamos a hacer. Nos hemos dado cuenta que el problema fundamental es la mezquindad de parte de gobernantes, ¿no? Cuando un gobernante es generoso, su pueblo anda mejor. Y es que la cosa pública no es particular de él, la cosa pública es propiedad de todos. Esa mezquindad hace que se preocupe de sus negocios, de sus cosas, de sus amigos, y no de la gran cantidad de población que necesita salud, que necesita atenciones, que necesita comer, que necesita vivir, que necesita tener que sus hijos progresen. En definitiva, impulsando, por ejemplo, los trabajadores autónomos con crédito barato para que ellos no tengan que ir donde los chulqueros, un vasto programa de banca callejera como programa social, sería interesante porque el hombre vendedor de agüitas, vendedor de manichos, vendedor de alguna cosita, necesita tener 20, 25 dólares diarios para poder comer. Eso en las ciudades, en los campos. El campesino no llega ni siquiera a los 5 o 10 dólares diarios en algunos sectores. Hay que aprovechar del cacao ahora para ver cómo hacemos un fondo de protección para esto, para que esto vaya a caminar fuerte y no sea después que solamente los exportadores, que son 4 o 5, sean los grandes ganadores de la riqueza de la gente. Así es. Mire, acá lo que estamos nosotros demostrando como organización política, como binomio, como propuesta de soluciones. Soluciones y en lo concreto. Por ejemplo, el censo agropecuario es una necesidad y está ya siendo impulsado. Eso es una iniciativa de la actual prefecta del Guayas que hay que aplaudir, pues. Esas son las acciones. Porque cuando usted sabe cuántos son los productores agrícolas, qué necesidades tienen, en qué áreas de producción están, qué productos están en este momento produciendo, qué apoyos requieren, entonces usted tiene información para poder actuar. Nuestra visión, Lucho, es orientada a resolver problemas, no es orientada al odio, no es orientada a la revancha, ni mucho menos, es orientada a que los ecuatorianos, como bien decía hace un momento, tengan una vida que sea más ligera, que no sea una carga. Hoy día la vida en el Ecuador se ha vuelto una carga. Todo el mundo con angustia de que no va a poder salir a fin de mes con los ingresos que tiene, de no poder gastar más allá de un centavito porque ya no le va a alcanzar para otra cosa. Tener el miedo de que le boten del empleo, de que no encuentre el empleo o que no encuentre quien le compre cuando usted no tiene empleo y es informal. Una vida en la cual usted anda pensando en irse del país y no quedarse acá, que ya se le puede enfermar un hijo, la esposa, el esposo, y no tiene quien le atienda porque los servicios de salud pública no sirven. O sea, se ha vuelto una carga. Nuestra idea es aligerar esa vida en un país tan rico, tan maravilloso, tan hermoso como es el Ecuador, cuando usted compara con otros países. Un país maravilloso donde la vida de los ecuatorianos no está siendo feliz. Entonces, hay que devolver esa felicidad a la gente con acciones concretas. Allá nos orientamos nosotros. ¿Y qué vemos? Que vemos en ese camino. Vemos que en vez de enfrentarnos como debería ser un gobierno, dando soluciones, si quieren ganarnos, pues ellos sean mejores todavía en el gobierno y son peores. Y no encuentran otra forma sino de perseguir, de utilizar las instituciones para golpearle a sus oponentes, para descalificar a los oponentes, para calumniar, para mentir, ¿no? Y utilizan la institucionalidad pública en algo que no debe ser, distorsionando lo que implica una institución pública que es estar al servicio de la ciudadanía. Pero, Diego Borja, como todo en la vida, ¿no es cierto? Como todo en la vida, cuando los perros ladran, señal que avanzamos. éxitos el domingo en el debate vicepresidencial. Han escuchado al economista Diego Borja aquí en Radio Moreno. Un abrazo cordial, buen día.
Buen día para ustedes. Muchas Felicidades. gracias. Ya viene el enlace de los días miércoles. Habla el alcalde de la ciudad de Guayaquil en estaciones de radio. Enlace de los miércoles, el alcalde Aquiles Álvarez, de la cual también será parte Radio Morena, de frontera a frontera. Morena, siempre la primera. El siguiente